primer programa, o bueno, el objetivo de tener este podcast es compartir con ustedes un poquito el cómo ha sido nuestro proceso, nuestra trayectoria. Mi nombre es Ana Patricia Aguilar Canizales y ella es mi mamá, Patricia Canizales Vallejo. Y pues bueno, alguna de las cosas que nosotros queremos compartir es justamente el cómo ha sido nuestra relación, nuestras ciertas situaciones que hemos tenido en nuestra vida, cosas que hemos superado en una relación que en su momento fue bastante complicada, sobre todo en lo que fue parte de mi adolescencia. Mi mamá fue una mamá también muy joven. ¿Qué edad tenías? Bueno, no, más o menos, ¿no? Como una etapa. 24. Cuando me tuviste a mí, 24. Entonces, pues bueno, todo ese tipo de situaciones. Vamos a hablar un poquito de varias cosas que, pues bueno, que la vida, situaciones que hemos vivido, creo que todos hemos pasado por muchas de ellas. El compartirlas, el contarles y compartir cómo hemos superado o cómo seguimos trabajando en ciertos procesos, ese es el objetivo. Que seamos una familia y que, pues, de alguna forma constatar el hecho de que cuando sí quieres llevarte bien con tus padres, en este caso con tu mamá, esta relación de madre e hija que a veces, pues muchas ocasiones es un poco complicado conectar con los padres o en su defecto ustedes como papás con sus hijos, el cómo lo podemos sobrellevar, el cómo se puede hacer de una manera sana, desde una perspectiva que también, pues bueno, un poco desde la filosofía sistémica, familiar, que es, pues bueno, en lo particular mi área, y pues bueno, el cómo nos ha ayudado a seguir creciendo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces quiero que conozcan a mi mamá y pues bueno, preséntate, mami, que gracias a ella aquí estoy en esta vida. Bueno, tú ya dijiste, mi nombre es Patricia Canizales y efectivamente aquí la experta eres tú, hija, porque te acabas de recién graduar de terapeuta en sistemas familiares. Así es. Constelaciones, otros lo conocen como constelaciones familiares. Así es, constelaciones, configuraciones. Esto no es imponerle a nadie una idea o algún cambio, simplemente es nuestro proceso y lo que nos ha ayudado en el camino. Desde una situación de creencias, desde a lo mejor el cómo nosotros crecimos con las ideas de una religión de que ya se imponía, cómo tenemos ciertas ideas de ciertos roles que nosotros jugamos dentro de la sociedad, de lo que debe ser un matrimonio, de lo que debe ser una relación de familia, muchos temas que créanme, todos en algún momento hemos vivido y el cómo nosotros lo hemos superado y las cosas que en lo particular a nosotros nos ha servido y que seguimos trabajando. Ese es el punto y el objetivo de este podcast, que nosotros empecemos a compartirles a ustedes cómo hemos sobrellevado ciertos temas complicados. Y eso es lo que nos ha funcionado. Vimos en algún punto de nuestra vida y de nuestra relación con justamente la filosofía sistémica. Y no es solamente eso lo que nos ha ayudado. Digo, ha sido un trabajo de mucha reflexión, de ir a terapeutas, bueno, de ir con terapeutas, de tomar ciertas terapias también alternativas, a lo mejor ciertos libros, algunas películas que hemos visto, algunas situaciones de gente cercana a nosotras, que pues bueno, en algún momento también hemos comparado, ¿no? Nos hemos equiparado en eso. ¿Cómo ves, Ma? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, pues lo que sucede es que a diferencia tuya, ya ves que yo soy más, pues se puede decir, reservada. Definitivamente no tengo el carácter de mi hija. Somos distintas, pero creo que eso nos ha ayudado bastante a acoplarnos, porque nos ha costado mucho trabajo. Sí. Cada quien tenemos nuestra propia personalidad. Mucha gente diría, ay, se parecen mucho normalmente los padres con los hijos en algo, y tú y yo no. No, en carácter no. Eres muy distinta a mí. Me parezco un poco más a mi papá, ¿no?
Obvio, sí. En ese sentido. Pero también tengo muchas cosas. Sí. La verdad es que yo creo que definitivamente el sentido de que esas ganas de querer saber más, yo creo que sí lo tengo de ti. Somos muy ñoñas las dos. Nos gusta leer, nos gusta platicar y justamente también en una ocasión no tiene mucho que decidimos hacer esto porque nos dimos cuenta que cuando platicábamos tan padre, ¿no? Así es, hija. No como dos amigas. No. O sea, siempre fue en la posición de madre e hija. Y eso creo que no lo descubrimos en una tarde de plática y dijimos, ¿por qué no lo compartimos? ¿No? ¿Por qué no dejar esa huella en este mundo, en esta sociedad, en estos tiempos que a veces suelen ser un poco complicados y dejar ese avance, ¿no? Que si alguien se refleja, pues bueno, a lo mejor algo de lo que nosotras hemos vivido les puede servir, les puede funcionar y pues por eso estamos aquí. Entonces, pues bueno, les vamos a platicar un poquito más o menos cómo ha sido nuestra relación, ¿no? Que fue, como ya lo comentamos, un poco complicada en la adolescencia, como todo. O sea, como a final de cuentas, pues bueno, ¿no? ¿Cuántos hijos tuviste, Marta? ¿Cuántos hijos somos? 4. Somos 4. Fueron 4. Okay. ¿Cuándo fue cómo fue tu primera experiencia con mi hermana? Bueno, pues un poco complicada porque ella sí la tuve más joven, a los 22, pero desafortunadamente fue una experiencia pues triste porque pues se pasó el parto y pues ya nació sin vida, entonces fue triste. Ok. ¿Y después de cuántos? A los 2 años, viniste tú. ¿Qué edad tenías? Bueno, cuando me embaracé de ti tenía 23. Naciste al 24 exactamente, tú naciste un 8 de marzo y yo a los 15 días cumplía 24 años. Ok, entonces de Pau tenías 21. Sí. 21. Y luego, después de mí. Pues después de ti, desafortunadamente tuve un aborto involuntario a los 4 meses y medio, en el cual sí vi mi vida un poco en riesgo. Y después, a los 7 años después, ya vino tu hermano. Ok. Entonces sí, somos 4. Así es. Y dile la importancia que tiene de contar inclusive a los hijos. Sí es bastante importante, como les comento, dentro de la filosofía sistémica, sí es muy importante el poder identificar en qué orden estás de tus hermanos, en la misma jerarquía. Entonces, antes de conocer todo esto, la importancia y lo que a mí me llevó a poder ubicar que era la segunda hija de mi mamá, me dio más fuerza porque siempre, por ejemplo, cuando le preguntaban a mi mamá o a mi papá o a mí cuántos hermanos tenía, yo decía que 1. Y cuando tú vas ocupando o realmente tu lugar, que soy la 4ª hija, bueno, en este caso soy la 2ª hija de mi mamá y soy la 4ª hija de mi papá. Entonces, cuando ocupo ese lugar, te sientes diferente. Ya no es así como soy hija única, ¿no? Porque pues por mucho tiempo me decían en mi infancia o mi adolescencia que era hija única y era hija única, ¿no? Y yo le llevo 11 años a mi hermano. También eso es un tema un poco complicado cuando tienes hermanos que se desfasan o se llevan demasiado tiempo, sí es difícil también. Y que ese es un tema que también probablemente vamos a tocar más adelante. Y que pues bueno, que ustedes también nos comenten, nos digan en los comentarios cómo se identifican con nosotros y pues bueno, sus experiencias también que nos gustaría conocer. Pero bueno, entonces, ¿cómo era nuestra relación? ¿Te acuerdas cómo era nuestra relación cuando yo estaba adolescente? Cuéntame, nunca realmente me has dicho cómo me percibías tú. O sea, digo, yo sabía cómo era, pero obvio, fuiste una niña deseada, con mucho amor te trajimos, chiqueada, obvio, por lo mismo, como ya habíamos perdido una bebé, pues entonces a ti
te traíamos a todos lados, tu papá y yo, y eras chiqueada, berrinchuda, ¿sí? Pero pero como en todo, en la adolescencia, todos los adolescentes, creo que los papás somos sus peores enemigos en ese instante, ¿sí? Y tan es así que afortunadamente en esa época empezaron a hacer la escuela para padres en varias escuelas, sobre todo en las particulares eran donde había escuela para padres, y pues ahí yo me tomé ese interés de ir pues para saber sobrellevar, ¿no? Porque obvio nadie nace sabiendo ser madre o padre, y en el camino, por eso es que aquí se llama caminos recorridos, ¿no? Porque vamos aprendiendo en el camino conforme va pasando la situación, se va aprendiendo. ¿Sientes que te ayudó la escuela para padres? Definitivamente sí. Y tan es así que siempre ese vínculo que ha habido entre nosotros es un vínculo un poco más cerrado que el tuyo con papá, ¿no? Sí, diferente. Definitivamente, porque yo era la que asistía. Normalmente teníamos que asistir los dos, pero pues a mí era la que más me interesaba, porque pues yo estaba, se puede decir que las 24 horas contigo, ¿no? Sí, claro. Ok, ¿y en la adolescencia fue complicado? Demasiado. Okay, demasiado complicado. Cuéntame por qué. Pues en primer lugar, pues yo contigo aprendo a ser mamá, y entonces imagínate nada más la programación que también trae uno y que quiere uno implementar con los hijos cuando te das cuenta que no debe de ser así, ¿no? Cada niño trae su personalidad y entonces uno tiene que ser de acuerdo a la personalidad de las personas. Eso yo lo he estado aprendiendo con el tiempo. Pero lo que yo noto es que siempre queremos que los niños se suban a nuestro nivel, ¿no? O los adolescentes, sin darnos cuenta de que precisamente uno pasó también por lo mismo, nada más que, pues ahora sí que en mi generación como que éramos más tranquilos, yo siento, ¿no? Bueno, por lo menos yo era tranquila, no era tan rebelde, eso piensa, habría que habérselo preguntado a tu abuelita, ¿no? Pero también tuve mis arranques de rebeldía, de inconsciencia, y muchas veces pretendemos que los hijos no cometan eso mismo, ¿no? Y es un error garrafal. Y contigo, pues, créanme, me hizo llorar muchas veces. Sí, pues es que aparte de todo, una situación aquí complicada, digo, al final así fue como tenía que ser, así se vivió. En la casa de mis papás, en ese momento pues yo no tenía un cuarto propio. Entonces, en su momento, pues bueno, cuando mi abuelita materna se quedaba con nosotros cierta temporada, pues obviamente la compartía y luego era por periodos largos, ¿no? Mi abuelita era una persona que le gustaba viajar, ella pues se iba a Estados Unidos, se iba a San Luis, Potosí, otro estado de la ciudad de la República Mexicana, de Monterrey, o sea, se iba a muchos lugares, ¿no? Entonces, podía pasar a lo mejor meses o un año con nosotros y de repente ya se iba y pues ya era como de manera en la que yo encontraba mi espacio, ¿no? Pero sí es algo que definitivamente fue algo que marcó mucho mi carácter en la adolescencia, ¿no? El no tener un espacio propio, el que yo sentía que en ese momento se me imponía, ¿no? Y más sobre todo el hecho de que era una persona ya adulta, ¿no? Entonces, pues sí, para mí en su momento era complicado y pues yo, pues obviamente no sentía que yo tenía que reclamarle a mi abuelita, sino pues a quién más, ¿no? Que a mis papás. Entonces eso era complicado y esa parte de la adolescencia la viví con mucho enojo. De por sí es una etapa de mucho enojo y de descubrimiento personal, ¿no? O sea, de saber o de encajar. Entonces, pues yo creo que sí fue esa una etapa muy tortuosa para ambas, ¿no? O sea, bastante complicado. Entonces, aquí empezamos con muchas cosas desde la perspectiva de cómo creemos hoy en día
una cierta parte de cómo hemos romantizado la maternidad, ¿no? Yo creo. Del que todo está padre, todo está bien. En muchas situaciones, a veces yo, por ejemplo, no tengo hijos propios, entonces, esa es una de las cosas que también es trabajado y sigo trabajando, ¿no? Del que, híjole, voy a tener que vivir eso con mis hijos, ¿no? Que yo sé que mi mamá dice, pues está bonito, está padre hasta cierto punto, pero también con mi hermano, por ejemplo, no se vive igual la adolescencia en los hijos, ¿no? O sea, mi hermano, ¿cómo fue su adolescencia, por ejemplo? No, él en la adolescencia fue muy tranquilo, mucho más tranquilo que tú. Tú fuiste muy independiente, desde niña eras muy independiente. Y tu hermano, ¿no? Tu hermano igual, después de haber tenido la experiencia de haber perdido un bebé y que él se tardó en llegar a la familia, pues igual también lo tuve demasiado apegado a mí. Y pues se puede decir que su comportamiento y su personalidad fue completamente distinta. Tú te pareciste a tu papá en más extrovertida y él se parece a mí de que somos más introvertidos. Ya Más reservados. Más reservados. No damos nuestra amistad así a cualquiera y tú si así pasa. Hace amigos en todos lados. Sí, amigos. O sea, sí, yo sí recuerdo que de niña íbamos a algún restaurante y yo me ponía a entrevistar a la gente de al lado, de qué trabajaban, cuántos hijos tenían y así era en todos lados. O sea, realmente así era en todos lados. Obviamente uno va cambiando, ¿verdad? Va sabiendo que pues no todos son nuestros amigos y pues también uno va teniendo ese filtro. Pero, pues sí, ¿cómo fue? ¿Cómo crees que influyó para ti tu relación con mi abuelita, o sea, tu mamá, y cómo influye en nosotras? Es decir, o sea, cómo ciertas cosas que a lo mejor no quisiste repetir o no quieres repetir, o ciertos patrones que tú identificas, que te han servido y otros que dices, esto no, con mi abuelita. Bueno, pues por ejemplo, tu abuelita también, como tú lo has dicho, ella siempre amó la vida y ella le gustaba ir a un lugar, a otro, ir a balnearios. Creo que ninguna de sus hijas sacamos la personalidad de mi mamá. Ella también fue así de amistades, de decir acá un carácter muy agradable, muy contento. Y pues muchas veces cuando estaba yo también niña, pues ella no le gustaba llevarnos a ningún lado, ¿no? E inclusive en la adolescencia, pues ella decía, tomo mis cositas, y me voy a ver a mi hermano a Monterrey, o me voy a ver a otros parientes a San Luis Potosí, o así, y ella era libre. Tu abuelita siempre fue un espíritu libre. ¿Y cuántos hijos, cuántos hermanos tienes? En total fueron 9. Dentro de la sistémica, ahora sí conociendo la sistémica, fuimos 9, pero fuimos 8. 8 hermanos. ¿Y qué cosas influyeron, o sea, de tu relación de mamá en esto? O sea, digo realmente yo recuerdo, ¿no? Que siempre incluso, pues bueno, realmente pues fueran papás jóvenes, porque tú y mi papá son de la misma edad. Entonces, pues cuando íbamos a una reunión o algo, pues me llevaban. Es que yo, a diferencia de tu abuelita, habiendo vivido eso de que mamá, yo voy contigo y no, y casi todas adolecíamos de eso, ¿no? Es que mi mamá se va y aquí nos deja y a ver, eso se lo agradecemos con el tiempo porque nos hizo más independientes, más fuertes, no niñas así apegadas a la mamá. Pero desafortunadamente, yo dije, no, eso yo no lo voy a cometer con mi hija. Entonces, así sí íbamos a reuniones o que compartíamos con parejas, aquí íbamos con nuestra hija a donde quiera. A todos lados, amigos. A todos lados. A las fiestas, a las 7 de la mañana salíamos conmigo. Ahí estábamos los 3. Y bueno, sí, de alguna manera... Yo creo que también había cosas como ahorita, ¿no? Dices, pues qué bueno que a lo mejor ahorita como adulto
dices, pues qué bueno que mi mamá no éramos tan pegados a mi mamá, ¿no? Ajá. Pero ahora, ¿cómo crees que eso repercute? O sea, una situación en que digas, a lo mejor esto, si hubiera sido diferente, que lo hubiera no existe, ¿no? No, no. Pero de alguna manera el que digas, no nos enseñaron a lo mejor como hermanos, ¿no? Que hubiera sido diferente. Bueno, lo que sucede es que mi mamá también fue una mamá joven, Ujú. Muy joven, muy ¿no? joven, ajá. Entonces, simplemente mis hermanos, cuando se casaron, tenía yo 8 años, entonces realmente una convivencia así como tal, de unidad, pues no la tuvimos. Y mi hermana, que es la que más cercana a mí, pues éramos también de personalidades distintas, entonces ella estaba en lo suyo y yo en lo mío. Una de la más chica, ¿no? Ajá. No, bueno, tengo otra hermana más pequeña. Hermana biológica. Ajá, de hermanas biológicas soy la más chica. Era la más chica. Okay. Y después tengo otra hermana más pequeña, que eso le alabo a mi mamá y a mi papá, que a pesar de tener bastantes hijos, quisieron hacerse responsables de alguien más. Que también, eso lo tenemos nosotros, claro, también. Que también, ese es otro tema. Es otro tema Ajá. que también vamos a tocar, que también es muy bonito. La verdad es que sí, pero como todo, pues cómo lo vivió tu familia, ¿no? Cómo lo hemos vivido desde esa perspectiva. Y las cosas de cuando, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, creo que así es como tenía que ser la vida, o al menos nuestra vida. En aquel entonces yo creo que muchos se van a identificar en generaciones atrás, como en ese caso la tuya, pues los abuelos tuvieron más de 3 hijos, 5 hijos, 10 hijos. 8, o sea, he conocido gente que incluso hasta 2 hermanos o más, ¿no? O sea, y emocionalmente, pues una mamá y un papá no pueden llenar emocionalmente pues las cosas o lo que requiere una persona, ¿no? Hoy en día yo creo que es uno de los factores por los cuales a veces, pues dices, híjole, 1, 2 hijos, ¿no? Digo, si se piensa de manera consciente en muchas situaciones, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día, es uno de, como les comento, es uno de los trabajos que yo en lo particular estoy haciendo. La importancia no es por tener hijos o lo que sigue, ¿no? Hoy veo que de alguna manera el tener un hijo te arraiga la vida, ¿no? Siempre vas a sacar, o la mayoría de las veces, porque me queda claro que no todas las mamás saben ser mamás, ni no todos los papás saben ser papás. O sea, yo creo que, bueno, nadie se aprende sobre la marcha. Y sé que hay gente que, pues bueno, y lo hemos visto ahorita en redes sociales, ¿no? Que simplemente hay canales, me sorprende, eso es algo que quiero compartirte, creo que no te lo había comentado. En ciertas redes sociales me he topado con muchos canales en los cuales mamás tóxicas, por ejemplo, ¿no? O papás narcisistas, o sea, desde esa perspectiva, eso es algo que hoy en día se habla mucho por la falta de conocimiento, por la falta de trabajo emocional, por la falta de introspección, ¿no? O sea, del no saber de dónde soy como soy, del no poder identificar lo que estoy dándole al mundo, ¿no? Y en ese proceso justamente yo creo que ha sido el interés de nosotras, de ambas, el poder crecer como personas, ¿no? El poder buscar ayuda cuando digo, con esto no puedo, esto me supera, o no sé cómo hacerlo, ¿no? O no sé tú qué piensas. No, exactamente. De todas maneras, antes, acuérdate que nada más era tener hijos por tener, porque era la voluntad de Dios y que me mandaran los hijos que Dios disponía, ¿no? Claro. Ya en este momento, no, ahora ya lo pensamos más. Bueno, desde mi generación ya se pensaba más. Y ahorita ustedes todavía más, ya la gran mayoría no quiere tener hijos, porque es lo que yo he visto ahorita, ¿no? Se puede decir que la constante de ahorita es que no quieren tener hijos. No sé si es
que a estas generaciones ya no les gusta las responsabilidades o no se sienten capaces o quieren ser más libres. Y está bien, ¿no? Porque es una decisión últimamente, ¿no? Porque antes era de que, ¿y para cuándo el primer bebé? ¿Y para cuándo el hermanito? ¿Y para cuándo es? Y, ¿no? Sí, Y era claro. una presión social, ¿no? Y todavía. De que decíamos, nos casamos para tener hijos porque eso es la lógica. O porque tengo hijos, me caso. Ajá. Que ese es otro, También. ¿no? Porque en su momento tú lo viviste, Ajá, sí. ¿no? O sea, es decir, que tú bueno, no sé si a lo mejor, que también es otro tema que vamos a platicar, el por qué en su momento, pues bueno, nos vas a compartir el por qué saliste, el por qué decidiste, cómo fue el inicio de tu matrimonio, que bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Bueno, pero ahorita estamos hablando de cómo nos llevamos tú y yo. Pero realmente, yo creo que no es una cuestión, o sea, yo creo que la presión social siempre ha estado para el rol de la mujer, ¿no? O sea, sobre todo en las mujeres, es como el ¿y para cuándo el bebé? ¿No? Y me he topado también con otras personas de que ya tienen uno, ¿y para cuándo el hermanito? O sea, siempre es esa presión por parte de la sociedad del decir, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo, qué es lo que sigue, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera sí, siempre ha habido esa presión social. Yo en lo particular, por ejemplo, ha sido un trabajo de, yo creo que 2 años, ¿no? El poder identificar, el poder estar segura si sí quiero tener hijos, actualmente sé que sí quiero y que es algo que pues bueno, estamos en esos planes, en mi matrimonio. Pero la realidad es que en base a eso ha sido un trabajo de terapia, de trabajarlo de manera sistémica, el poder observar y el mirar, que dices, híjole, ¿es miedo? O sea, ¿realmente es miedo? Yo creo que no es una cuestión, en mi camino, ¿no? En mi particular, en mi vida, no ha sido una situación de que no querramos esa responsabilidad. Bueno, mi esposo ya es papá, ella tiene una hija de su primer matrimonio, exactamente. Y pero yo creo que no es una cuestión de falta de responsabilidad o que no queramos esa responsabilidad. Yo creo que de las primeras cosas que yo recuerdo cuando empecé a cuestionarme si quería hijos o no, era una situación de que cómo está el mundo, la economía, o sea, el trabajo, el mantenerlos, mil cosas. Posteriormente me doy cuenta que era una cuestión de miedo, no por o no ser por más eso. consciente, ¿no? Yo creo que sí. O tener una conciencia ya más plena. Sí. De decir, pues sí, como tú dices, de qué estamos viviendo en el mundo. Y aparte de todo, dentro de mi proceso, yo me di cuenta que no quería vivir lo mismo que en su momento tú viviste. De que, ¿y si lo pierdo? Y la primera, ¿sí me explico? Sí. Porque hay muchas cosas que a pesar de que en carácter me parezco mucho a mi papá, muchas lealtades que yo he repetido en mi vida vienen de ti, porque pues es un amor que yo te tengo, obviamente, ¿no? Entonces, por medio de la sistémica yo me he dado cuenta que hay cosas en las cuales me da miedo repetir tuyas. Sí. ¿Sí me explico? O sea, fíjate, no te lo había yo a lo mejor compartido de esa manera, ¿no? Pero dentro de mi trabajo, desde esa perspectiva, sí me explico, o sea, porque cuando yo lo constelo, en su momento cuando yo lo constelé, me acuerdo que el terapeuta me dijo, ¿no? Dice, tú tienes el miedo que esta historia se repita. Porque aquí aparece, o sea, porque entrada pues yo no conté la historia tal cual. Bueno, lo que pasa es que también una pequeña introducción de lo que es una constelación, porque mucha gente no lo sabe y ya en su momento lo vamos a abordar. Yo creo que eso es un tema que hoy en día, yo creo que si la han visto, que es una serie que anda en boca de todo mundo, que es, véanla, si tienen oportunidad, está en Netflix, que se llama Mi Otra Yo, es una producción turca, si mal no recuerdo, y da mucha apertura a este tipo de trabajos, esta herramienta que es la constelación. No entramos en controversia si es
si funciona, si no funciona. Recuerden que en lo particular en nuestra historia es algo que en nuestro caso sí nos ha funcionado y mucho para poder sanar y poder trabajar en lo particular en terapia las cosas que te puede revelar una constelación. Así que en nuestro caso sí es algo que nos ha servido y mucho para solucionar N cantidad de problemas dentro de nuestro sistema familiar. Entonces, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, de cómo nos introducimos en este tipo de herramientas, cómo llegamos a ser parte de nuestra filosofía de vida, lo que es la sistémica familiar, de dónde viene, y si es posible, por supuesto que les vamos a resolver ciertas dudas y del cómo empezamos nosotros o qué problemas pudimos empezar a trabajar desde una constelación, desde una configuración. Pero, pues bueno, en lo particular, en ese caso contigo, haciendo un trabajo contigo, me doy cuenta que definitivamente sí había cosas en mí que yo decía que era justamente eso, ¿no? Ese que tú me decías, ese canal que tú y yo, esa conexión que tú y yo tenemos, que a tal grado que dijimos, sí hacemos este podcast, ¿por qué no? Pero yo al principio decía, mi mamá es con la que menos voy a trabajar porque me llevo súper bien. Oh sorpresa, todo lo contrario, porque era tanta la conexión que teníamos que yo repetía cosas tuyas sin yo darme cuenta. O sea, yo no era consciente de eso, ¿no? Entonces, tal es así que parejas, ¿no? Antes de casarme, mis parejas anteriores, ciertas, obviamente, costumbres, que eso es normal porque son lazos que se hacen por amor a las mamás, a ti en este caso, que yo hice contigo. Pero también hay otras cosas que nos benefician y que no pasa nada si las tenemos, pero otras cosas que nos perjudican y que no nos dejan hacer nuestro destino y nuestra vida por lealtades, por amor, ¿no? Y que no está mal hacerlas. Mira, yo pienso que los papás, alguna vez lo hemos platicado, nos hemos equivocado, pero por amor. Bueno, claro. Habrá papás que sí, de plano, como dices tú, no nacieron para ser papás ni mamás. ¿Pero en tu caso? Pero en mi caso, si yo me llegué a equivocar, fue por amor. Pero aún así, afortunadamente, me di a la tarea, no sé si tú te recuerdes, que desde la secundaria yo platicaba mucho contigo. Sí. Para ver cómo llevabas tu vida, ¿no? No quería que, pues, precisamente como dices tú, cometieran los mismos errores de uno, ¿no? De que a nosotros no nos guiaban o no teníamos a alguien que nos dijera, bueno, al menos yo creo que muchos sí, efectivamente. ¿En tu caso particular? Pero en mi caso particular, pues no había quien me diera, porque una guía, porque mi mamá, como tú te lo he dicho, era mi mamá una presente ausente, ¿no? O sea, emocionalmente. Y mi papá, por consiguiente, igual, porque creo que los papás de antes así era, que era nada más era ir a trabajar y traer el sustento. Y las mamás, si ves, casi platicando con muchas personas de mi generación, decíamos, pues es que creo que no nos pelaban, porque decimos, ay, de chiquitito yo me iba a la escuela solito o solita, y veníamos, y mi hermana. O cuidaba a mis hermanos. O mi mamá, las mamás, yo creo que éramos tantos que decían, pues a ver si se pierde por ahí alguno, ¿no? Y que sí pasaba. Ajá. O sea, de verdad nos hemos topado en ciertas, cuando hacemos constelaciones o historias de vida, que definitivamente a lo mejor, pues sí tuvieron 18 hijos y uno estaba jugando y se ahogó, el otro se perdió, o sea, sí pasaba. Sí, efectivamente. Entonces, pues sí, no, como que también, luego nosotros decimos, fuimos una generación donde los papás no estaban encima de nosotros, ¿no? Claro. Porque salíamos a jugar y no estaban los papás así viendo, no se veía tanto de que se robaran a los niños, probablemente sí, ya se hablaba que de los robachicos, pero fuimos una generación bastante libre. Yo no notaba que mi mamá estuviera sobre de mí, estudia y hace esto. Pero emocionalmente libres. Emocionalmente libres. Pero nosotros decíamos, qué padre. Bueno, al menos yo decía, qué padre, ¿no? Pero a la distancia, digo yo, no, es que si no estuvieron conmigo, porque yo llegaba de la escuela y, pues qué bueno.
En la preparatoria yo fui en la tarde y llegaba a 10:30, 11 y pues nunca me preguntaron, oye, ¿cómo te fue la escuela? O cómo estuvo tu día. Y yo sí procuraba con ustedes preguntarles, ¿no? Aunque luego en la adolescencia ustedes son herméticos y casi les saca las palabras con tirabuzón, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué pasa? No. Y sobre todo tu hermano, ¿no? Que es todavía más, tú todavía Sí, te abrías más a más platicar. comunicativo. Efectivamente. Enos aquí. Exactamente. Entonces, pero desde chica, si tú te fijas, yo procuré, sí, fue un choque generacional y en la adolescencia, pero sí me enfoqué a estar contigo, ¿no? Si Sí. recuerdas, que yo era la que iba a las juntas, yo era la que siempre firmaba. Yo recuerdo que en mi época mi papá fue siempre el que firmó las boletas, las calificaciones y todo. Y aquí fue al revés. En todas las boletas creo que está mi firma y siempre estuve para ustedes, ¿no? Sí. Y yo busqué esa cercanía de decir, no, pues es que si a mí no me pusieron atención ni me pelaban en aquel entonces, digo, no, pero también cae uno en ser tóxico de decir, pues encima, a ver, estudia, haz esto, pero bueno, en tu caso, bendito Dios, que cuando te quisiste descargar un poquito, yo te dije, no, para acá, vamos a hacer esto, porque antes los papás no se preocupaban. Y yo en este caso, pues sí. Y fue ahí, yo digo que ahí fue la pauta para empezar a llevarnos. Sí, en la adolescencia sí estabas rejega y peleábamos y decíamos. Sí. Pero aún recuerdo una vez, alguna ocasión que una amiguita me decía, ya de edad avanzada, es que tú dile, tú síguele diciendo, no te va a hacer caso, no te va a pelar, pero eso se le va a venir quedando, tarde que temprano va a sacar los valores que tú le infundas. Y así ha sido. Y así es. Claro. Así ha sido, ¿sí? De la lectura, el amor a la lectura, pues era también, ¿no? Que el marcar las pautas y todo eso. Entonces eso, el estar contigo, porque yo veía que luego compañeras, yo veía que sus papás sí les ponían atención, ¿no? Y se ponían a estudiar con ellos, y decía, ay, qué bonito, ¿no? Y pues en mi caso no era así. Y de ser de las más chicas, pues mis hermanas ya estaban casadas y los demás estaban trabajando. Entonces yo decía, pues, ¿ya a mí quién me pela, no? Pues entonces yo, gracias a Dios, a que yo veía cómo le hacía, si se me atoraba algo o así, ¿no? Y con ustedes no quise que fuera contigo, principalmente. Bueno, también con tu hermana en su momento, ¿no? Sí, aparte porque Entonces, siento, perdón que te interrumpa, hija, ahí empezó la relación de yo también decir, no, si yo voy acá, pues me la llevo, si yo voy allá, pues me la llevo, ¿no? Sí. Y así fue, casi no nos separamos. Ya después que entraste a la universidad y empezaste a ser un poquito más consciente, ya empezaste a estar eres licenciada en pedagogía, empezaste a saber más cosas. Creo que al revés, ya empezaste a retroalimentarme ahora tú a mí. Sí, siempre me he ido por más del lado de la psicología. De la psicología. Que siempre me ha gustado mucho, pero fíjate que sí tienes razón, porque pues digo, ahí a fuerza era terapia, ¿no? Sí. Entonces, ese fue mi segundo acercamiento a una terapia, pero pues ya conociéndome un poco más, ¿no? Porque de alguna manera empecé en esa etapa de cuando yo estoy a la mitad de la universidad, pues bueno, se vivió un suceso bastante complicado en la familia, ¿no? Que después también vamos a hablar un poquito de las situaciones de los matrimonios. Pero que eso es algo que también nos tardábamos pues, años, ¿no? Yo creo que unos 3 años. Y lo tuvimos que aprender a manejar juntas. Sí. Asociarlo juntas. Sí, y asumir la responsabilidad cada quien por su lado, o sea, porque hoy en día nos sentamos y lo platicamos y decimos, esto lo hice mal, cada quien, ¿no? O sea, que yo hice mal esto,
Y luego tú me dices, yo hice mal esto, Ajá, ¿no? sí. Y no desde la perspectiva de culparnos, ¿eh? O sea, porque eso es normal. Cuando tú trabajas algo que te duele mucho, que es algo complicado en tu vida, es normal que entres en el proceso de la culpa, ¿no? El decir, híjole, ¿cómo permití? ¿Cómo pude? ¿Cómo haber hecho esto? Pero la realidad es que hoy lo platicamos y eso es algo que incluso hasta la fecha siguen de repente saliendo como cositas a poder observar y el decir, ah, ok, lo reflejo, ¿no? Pero sí fue una situación que vivimos juntas, que ya estaba mi hermano pequeño, que tendría unos 6 años. No. 3 años, 4. Sí, 3 años, 4 años más o menos. Bueno, Sí, pues bebé, pues, bebé. pequeño, y pues yo le llevo 11 años a mi hermano, o sea que yo sí ya estaba pues más consciente de todo lo que me rodeaba, todo lo que pasaba, y hoy lo platicamos y creo que es algo que también en su momento marcó muchas cosas en lo que es nuestra relación hoy en día. Pero yo digo que, como dices tú, no hay que preguntarse por qué, sino para qué. ¿Para Y qué? creo que lo que hemos sorteado, Ujú. eso nos ha unido, ¿no? Porque dice que uno aprende más de lo malo que de lo bueno. Cuando estás en una situación bonita, pues ¿qué aprendes? Nada, ¿no? En cambio, cuando hay problemas, ciertas dificultades o circunstancias adversas, es donde aprendemos. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a acercarnos, Claro. ¿no? Algo en uno de los videos anteriores, si me sigues en mis redes sociales, yo en una ocasión subí un video sobre las personas en nuestra vida que son espejos Uh-huh. y las personas que son maestros, ¿no? Así es. Y el poder vivir desde la perspectiva y el empezar a identificar, ¿no? Ah, esta persona es un maestro porque me está mostrando cosas que me duelen, que no me gustan, ¿no? Sacar de mí la tristeza, la frustración, el enojo. Y las personas, no es cierto, al revés. Las personas espejo son las que nos muestran todo lo que no nos gusta de nosotros, ¿no? Las Pero que nos hacen porque enojar. en realidad somos iguales, ¿no? Exacto, ¿no? Algo estoy reflejando en esta situación que no es fácil de entender, es un tema que no es fácil de identificar, que tienes que aprender a observarte tú, a observar lo que estás viviendo y las cosas que tienes que trabajar. Y otra cosa es las personas maestro, que son justamente aquellas que me muestran que sí era fuerte, ¿no? O sea, que sí soy una persona que no creí que yo era, que sacó algo más de mí, que yo pensé que no iba a ser capaz de hacer cierta situación y lo pude lograr. Suelen ser normalmente las parejas que cubren ambas partes, ¿no? Espejos y maestros, ¿no? Y viceversa, nosotros también para otras personas. Entonces, el empezar a identificar ese tipo de cosas también nos ha ayudado mucho en nuestra relación. Ojo, esto siempre ha sido, bueno, no siempre, de un tiempo, como que será como unos 2 años, 3 años para acá, ha sido en la posición de mamá e hija. Así es. Porque, ojo gente, no somos amigas. Eso es algo que en lo particular a mí me da mucha fuerza el saber que puedo decir que mi mamá es mi mamá, no es mi mejor amiga. ¿Sí me explico? Ajá. Es mi mamá. Y eso es algo que a mí en lo particular, hoy en día que lo entiendo y que lo reflexiono, yo me siento con más fuerza en mis decisiones en la vida y de poder contarte y decir, esto me pasa como hija, ¿no? Así es. Yo creo que eso es algo que definitivamente nos ha ayudado mucho, el estar cada quien en su lugar. En su lugar. Y que a veces sí. Y que seguimos teniendo diferencias de vez en sí, cuando. por supuesto. Pero lo importante aquí es que cada quien regresa al camino lo más rápido que se puede, ¿no? Porque el punto no es que hay ocasiones en las que por amor, como lo decíamos hace rato, a lo mejor por amor yo te puedo decir, ay mamá, es que debes hacer esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues el amor hacia ti, pues me hace pensar o me hace decirte que para mí el mejor proceder sería ¿no? Pero de repente digo, no, ella es la adulta, ella es la mamá, ella es la que sabe lo que quiere en su vida y lo que puede, ¿no? Si en dado caso a lo mejor, ok, si ya decidiste esto, ma, ¿cómo te ayudo?
Si te puedo apoyar en esto, adelante, ¿no? Y viceversa también, al respetado, ¿no? Sí. Porque las mamás muchas veces caemos en el error de que, ay, es que yo no quiero que pase por eso y ya, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Es que mira, no, es que mira, escúchame, es que, y es la impotencia, ¿no? Sí. Porque la verdad, yo platicando con amigas, amistades, esa es lo que ahora decimos, es que no nos hace caso, es que ¿para qué le dices si de todas formas nos mandan por un tubo? Exacto. Es que, y todas coincidimos en eso, es que si nosotros les decimos, es para que no caigan en el error, pero se nos olvida que es su vida y que ustedes también están en el aprendizaje y cada quien tiene su proceso, como lo hemos dicho. Y que bueno, pues si no nos van a hacer caso, pues ellos van a sufrir las consecuencias y como nosotros lo hicimos de nuestros propios errores, ¿sí? Es como te digo, no tuvimos unos papás tan encima de nosotros, nos permitieron ser y equivocarnos y ahora pues nosotros también tenemos que darles esa libertad. Bueno, claro, ya con la experiencia y no ver que tampoco si se están yendo por un lado equivocadísimo, por un abismo, pues no tampoco los vamos a dejar que se vayan, ¿no? Claro. Es muchas veces es eso, y que el amor no, pues sí, nos ciega, ¿no? Y que nos vamos por el que pensamos nosotros que podría necesitarnos más o ser más débil, con los que tenemos a lo mejor un poco más de empatía porque se parecen mucho a nosotros, pero eso no quiere decir que queramos menos a un hijo que al otro, ¿no? Sí, no, y eso es difícil, bueno, desde la perspectiva de hijos, ajá, ¿no? A ver, los hermanos, es difícil porque efectivamente, ¿no? Hace poquito me decía una persona que tiene 3 hijos y el más chico tiene trastorno de déficit de atención, ¿no? Y entonces la mamá creía que no iba a tener una vida plena, normal, porque, gente, yo tengo trastorno de déficit de atención, diagnosticado cuando yo estaba en la universidad, que ahora eso es algo que en mi infancia, sí, también digo que lo estábamos platicando la vez pasada, que tú me quitabas todos los distractores, ¿no? Sí. Y yo necesitaba un distractor, o bueno, no un distractor, pero un elemento más para que mi cerebro captara la información. Hoy en día yo puedo estudiar o puedo leer un libro oyendo otra cosa o tocando otra cosa, o sea, mi cerebro no funciona como el de las demás personas. Yo creo que los que tienen trastorno de déficit de atención me van a entender y que también lo vamos a platicar. Pero pues obviamente, pues el sistema, sabemos que en nuestro país, México, nuestro sistema educativo, pues en lo que es educación básica, bueno, yo creo que la mayoría, ¿no? Pero en general lo que son las escuelas de gobierno, no tenían o no tienen los maestros esa preparación para poder identificar cuando un alumno tiene cierta necesidad, ¿no? O diferente forma de aprender. No, inclusive en las particulares. También en las particulares, efectivamente. En las particulares. No lo saben, entonces yo llego porque, pues bueno, por cuestiones de psicología, justamente de la carrera de psicología, me diagnostican y empiezo a tener otra vez terapia. Y eso es algo que afecta mucho, que también va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Pero como madre e hija, o sea, la relación como madre e hija, eso en su momento también me marcó mucho en la adolescencia, el cómo fui yo contigo. Porque yo creía que tú eras así de que es que mi mamá quiere las cosas como ella quiere, y porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas que era lidiar con la tarea? A mí no me gustaba hacer la tarea porque no me concentraba. Aquí hasta mi mamá le hablaban de la escuela para decir que yo era la mala influencia para otros. Bueno, no la mala influencia, ¿no? Pero siempre distraía a mis compañeros y era un perico, o sea, yo era un perico en la escuela, o sea, yo me ponía la maestra hasta adelante para no hablar y hablaba con el de enfrente, me ponían en medio y hablaba con el de todos lados, o sea, y eso era algo común. Sí. Entonces, de alguna manera, obviamente cuando llego a la adolescencia, vengo de un camino de la primaria así, ¿no? Que era lo que tú así querías que yo estudiara, que desconocíamos ambas,
que yo aprendía de manera diferente, ¿no? Y Así que era es. algo en específico. Entonces llego a la adolescencia y era así como que, es que mi mamá siempre quiere controlar cómo hago la tarea, cómo, o sea, entonces a mí no, nunca fue. Sin embargo, fui buena estudiante. Sí, Siempre fui de sacar, pues no efectivamente. excelente, pero sí siempre fui buena estudiante. Entonces, yo creo que eso era una situación de lo cual en su momento sí mermó un poco la relación de la adolescencia, ¿no? Un poco tortuosa. Bueno, al menos mi forma de mirarte en mi adolescencia era eso, ¿no? Que tú querías controlar todo. No, y afortunadamente después, pues había más escuela para padres. Sí. Llegué a ir ahí y efectivamente ya decían, ¿saben qué? En esa época ustedes son el enemigo número uno para sus hijos, no los van a escuchar, escuchan mejor al amigo acá, a otra persona, menos a ustedes. Tienen que saber cómo llegarles, tienen que saber cómo interactuar con ellos, cuáles son las palabras que en su momento pues también deberíamos de tocar. Pero como decimos, los caminos no son fáciles, pero si queremos y que las dos partes trabajen, tanto la mamá como los hijos. Uh-huh. Sí es muy difícil porque yo tengo conocidas de que no tienen buena relación a pesar de ya estar en la edad adulta, que se dejan de hablar con los hijos por una tontería, ¿no? O no sabemos las mamás cómo abordarlas de nuevo, ¿no? Que luego dice uno, pues es que habla con tu hija y dile, no, es que ya da por hecho, no, es que la conozco que me va a mandar a la goma. Yo te voy a comentar algo, bueno, les vamos a comentar algo. Cuando yo veo que tú empiezas a ir a terapia y que veo que eso es algo que te ayuda, o sea, que ya no estabas tan obsesionada con cosas de casa que estaban complicadas, es cuando yo empiezo a ver que digo, eso sí funciona. ¿Sí me explico? O sea, digo en este caso porque actualmente nuestra relación es que ambas trabajamos en nuestro desarrollo personal por separado. Así es. Sin embargo, en este caso, la que empezó con ese tipo de trabajos terapéuticos fue mi mamá. Entonces, algo que sí es importante destacar es que con que uno empiece a trabajar en sí mismo, cuando vas avanzando en ese camino, el entorno cambia. Entonces, sobre todo, por ejemplo, han llegado conmigo mamás, ¿no? Que es que no conecto con mi hijo, no conecto con mi hija y no sé qué hacer. Entonces, normalmente, y eso es algo que si alguien ha tomado terapia, yo creo que a lo mejor va a concordar de acuerdo con nosotras. Normalmente si es mamá, es de que es que yo le digo que haga esto y el terapeuta, ¿qué es lo que te dice primero? Primero enfócate en ti. O sea, si quieres que tus hijos, quieres conectar con tus hijos, tú como mamá, enfócate en ti. Y me ha tocado también que de repente llega la otra parte, ¿no? El hijo o la hija, de que es que yo con mi mamá no puedo hablar, no se puede porque ya ella, su palabra es ley, ella tiene la razón. Y es otra forma diferente de trabajar porque efectivamente tenemos que ponernos en esa posición de hijos, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que como mamás la posición es que trabajan en ustedes. Y los hijos también, pero desde la perspectiva de ser más independientes. Es decir, me ha tocado hijos que siguen viviendo después de los 30 con papá y mamá y siguen teniendo problemas como si fueran en la adolescencia. Y la realidad es que lo mejor es que a cierta edad te deslindes de eso, que tú empieces a hacer, o sea, el trabajar como hijo desde esa perspectiva, trabajar en ti es trabajar en tu autonomía, ¿no? En hacerte responsable de ti, o sea, tu economía, tu trabajo, tu escuela, y eso a veces es mucho miedo, nos da mucho miedo porque no nos enseñan en muchas ocasiones a hacernos responsables de nosotros mismos.
y nos cuesta trabajo asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero cuando vemos a distancia que dices, híjole, si ya empecé a trabajar en mí, me doy cuenta que a lo mejor tengo que mudarme a otro lugar, que ya no tengo que estar tanto en el nido de mamá y papá, que me dan todo, ahí es cuando puedo empezar a mirar con madurez, el decir, mamá, papá, gracias que me dieron esto. ¿Sí me explico? En lo particular eso a mí fue lo que me ayudó, el deslindarme de casa, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor podemos regresar, ¿no? Ya te da una cierto panorama de la vida, del decir, sí puedo, o sea, sí puedo sin papá y mamá. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que eso también fue así como que lo que nos ha ayudado hoy en día en trabajar cada una, y en este caso fuiste tú la que empezó a decir, a ver, yo tengo que arreglar mis asuntos. Así es. ¿No? Fue a raíz de que, pero es que eso tiene uno que tener, es que ser reflexiva cuando está a solas, tratar de conocerte más, porque cuando estás inmersa en un problema, efectivamente tienes una venda, ¿no? Sí. Entonces de repente, cuando empiezas a reflexionar, dices tú, bueno, ¿en qué punto me perdí? ¿En qué momento yo me perdí? Dejé de ser yo para complacer a otras personas, ¿no? Y cuando veo yo que ciertas circunstancias que viví estaban afectándoles a ustedes, dije, no se vale, porque ellos no tienen por qué padecer mis problemas, ¿no? Fue cuando empecé a buscar ir a terapia, ir a conferencias. A grupos, incluso, a grupos, ¿no? Inclusive de autoayuda, grupos de autoayuda. Y yo dije, no, es que me estoy llevando a mis hijos entre los pies y no debe de ser así. Entonces, efectivamente, debe de empezar por uno mismo. Y recuerdo una amiguita muy querida, que en paz descanse, ya era una señora de edad avanzada, que yo me refugiaba mucho en ella, porque ella era una señora muy culta, que leía mucho, y sí me llegaba a decir, fíjate que me siento muy orgullosa de ti, porque veo que a pesar de tus circunstancias, tus hijos siguen y han sido buenos estudiantes y han sacado muy buenas calificaciones, porque a ti sí, por ser la más grandecita, te llevé un poquito más entre los pies, pero aún así, cuando viste tú ya, que empecé yo a agarrar mi carril, ya empezaste también a agarrar el tuyo. Así es. Sí, claro, porque al final, porque uno no tiene por qué llevarse a los hijos en sus problemas que tienes, ¿no? De pareja, sobre todo, porque creo que el 99.9% de todas las mujeres y hombres que van a eso es porque es de pareja. Y y el salir adelante, por amor propio, por amor primeramente a uno, porque es cuando uno va como tú dices, vas con los terapeutas, y lo primero que dice uno, es que yo vengo porque o quiero cambiar a la pareja o quiero cambiar a los hijos. Pero ¿por qué? Si la del problema eres tú o él, cambia tú. Porque creemos que si mi pareja hace algo diferente, yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Si mis hijos hacen lo que yo necesito que ellos hagan, yo voy a estar bien. Es el problema, que nosotros vamos con un terapeuta porque queremos cambiar a las demás. O sea, queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos. Lo que yo necesito. Necesito. Y no estamos conscientes de que el que tiene que cambiar es uno. Eso es como, y eso es justamente lo más difícil cuando estás en el trabajo emocional o en la sanación, si tú quieres, asumir tu responsabilidad de todo lo que te toca, o sea, hasta lo que tú dices, no, pero es que él me engañó, o sea, sí, pero no es desde esa perspectiva, ¿no? Porque también vamos a hablar en cierto momento del desasociarte de los problemas, ¿no? O sea, el decir, es que mi mamá me hizo, no, ella hace, y yo ahora sé que es algo que ella tiene que trabajar, y que ella me da lo que en su momento pudo, y lo que le dieron, y lo que... Y es el reclamo que ahora, que muchos de mi generación les hacemos a los papás, ¿no? Exacto. Es que estuvieron al pendiente de nosotros.
es que les valimos que eso no. Ya desde el punto sistémico, que después vamos a hablar de eso, es que ellos nos dieron lo que pudieron, a su manera, con lo que tenían, al mismo tiempo con la programación que traían, ¿sí? Por eso se llama sistemas familiares, porque pues es de mamá, papá, y abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Todo, hasta 7 generaciones atrás. Exactamente. Y que de alguna manera el hecho de que cada una lleve un desarrollo individual, ¿no? Como ya mujeres independientes, hace que eso pues se coaccione con lo que es nuestro rol dentro de nuestro sistema familiar, ¿no? Que es tú mi mamá y yo tu hija. Entonces, eso es lo que en lo particular queremos compartir, ¿no? O sea, que si de alguna manera tú estás en una situación complicada con respecto a lo que es tu familia, tus hijos, o tú como hijo con respecto a tus padres, empieza a trabajar en ti. Busca esa ayuda, esa red de apoyo, porque en su momento, como ahorita nos comentabas de tu amiga que te comentaba y que te decía que estaba orgullosa de ti, creo que la red de contención que nosotros formemos es muy importante. O sea, la gente en la cual nosotros nos apoyemos en situaciones complicadas, que si no es a lo mejor tus hermanos o tus papás, que sean tus amigos, tu terapeuta, el grupo de apoyo, que justamente para eso son los diversos grupos de apoyo emocional. Y en este caso, pues bueno, este es su canal, este es su podcast, que pueden confiar, contarnos, compartirnos sus experiencias, lo que les ha llamado la atención de esta plática, de esta charla. Coméntenlo, pónganlo en los comentarios. Vamos a seguir nosotros muy de cerca todos sus comentarios, sus sugerencias también. Y que pues bueno, que si se identifican con alguna de nuestras historias que vamos a ir contando y con esta que acabamos de compartir, que fue como que un poquito para que nos conozcan un poquito más, y vamos a estar compartiendo muchas más cosas en este canal y en este podcast tan padre que creo que estamos haciendo con mucho amor y con mucha entrega y con dedicación, pero creo que esta es una forma de expandir, ¿no? El que sí hay la posibilidad de que tú tengas la oportunidad de tener una vida más tranquila, una conciencia un poco más amplia, una paz mental, y eso también te lleva a tener una salud física también mejor. Cuando te desahogas, cuando platicas, cuando tú vas desahogándote de muchas cosas, tu cuerpo también va reaccionando y te sientes mucho mejor, se te quita ese dolor de cuello, se te quita ese dolor de cadera, la ciática, o sea, la gastritis, la colitis, créanos que eso es algo que también el trabajo y la sanación emocional y la salud mental, el enfocarte un poco más en eso, te trae como beneficios. Aparte te ves más guapa y bella. Y así como tú dices, ¿no, hija? Una especie de un grupo de contención, ¿no? Así es. Donde digas, ay, ¿qué crees que a mí me pasó esto? Pues que no eres el único o la única. Exacto. A todos nos pasa y podemos salir adelante. Así porque es. no vamos a dejar de aprender nunca hasta que ya nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Así es. Pero aquí yo recuerdo que siempre los psicólogos dijeron, es que en realidad venir a la vida es un batallar. ¿Quién dijo que iba a ser todo bien bonito, no? Claro. Es batallar, y creo que el 90% es batallar y aceptar cambios, porque aquí lo único constante es el cambio. Tenemos que aprender a ser resilientes. La resiliencia que ahora la resiliencia, efectivamente, que a veces no sabemos qué significa, pero la resiliencia es justamente el poder adaptarte a lo que sigue después de un proceso de caos, ¿no? El poder tener la capacidad suficiente para poder decir, salgo de esto, ¿no? Y aprendo lo que se requiere de esto, y eso es la resiliencia. El poder tener ese proceso de adaptación al cambio, a las cosas que vienen. Como se van presentando. Así es. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante también de muchos temas que espero les gusten, que nos puedan compartir ustedes también sus experiencias de lo que si quieren algún tema en específico. También déjenlo en los comentarios, pero recuerden que de alguna manera esto es nuestro proceso.
¿vale? Les vamos a compartir el cómo hemos hemos resuelto ciertas cosas de la vida, cosas que suceden de la vida, como son separaciones, duelos de la familia, abortos, como ya en su momento lo vamos a profundizar un poquito más, cómo es las cosas de aprender a soltar, del dejarte fluir, porque no es sencillo, el dejarte fluir, el cómo a veces cuando tenemos esa necesidad también a lo mejor de querer controlar lo que pasa en la vida y no sucede, y nos enojamos y nos frustramos, y cómo salir de la posición de víctima, a lo mejor también ciertas adicciones que se han vivido en la familia, cómo lo hemos visto, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos sorteado, y cosas que seguimos trabajando, también se las vamos a compartir. También les vamos a compartir algunas herramientas que en su momento también nos han ayudado, como en este caso les comentamos, que son pues sí las configuraciones o las constelaciones, que más adelante les vamos a hablar también de ese tema. Y por qué no poder hacer algunas constelaciones con algunos de ustedes, también lo podemos hacer. Y pues bueno, vamos a compartir más adelante. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte, que no tiene ningún costo. Comparte, dale like, déjanos tus comentarios y pues te vamos a dejar las redes sociales. Así que muchas gracias por estar con nosotros y comparte y dale like.